Bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado Levedad el Podcast. Hoy es nuestro capítulo número 2 y en este capítulo te quiero comentar sobre la creación del nombre precisa ser Levedad. Ya vimos en el capítulo anterior cómo es que nace esto de mi nombre de Levedad y ahora te quiero comentar cómo nace este espacio donde he conocido a muchos y muchas de ustedes no solamente a través de los servicios que Precisa Hacer Levedad tiene, sino que a través de las instancias que nos han unido espiritualmente, humanamente, en algún lugar también del mundo, no solamente en el que estoy habitando en la actualidad. Y me quiero remontar a inicio del año pasado, enero del 2024. Yo venía llegando de una migración de Nueva Zelanda y me vine porque necesitaba atención médica con urgencia. Cuando digo con urgencia es con urgencia. Mi salud mental estaba muy afectada, producto de la inadaptabilidad que tuve a todo lo que viví en ese lugar del mundo. Estoy hablando de clima, idioma, cultura, funcionamientos migratorios, quienes son migrantes me entenderán, sistemas laborales, la frustración. Estaba habitando mucho también la sensación de pérdida y de no pertenencia en el mundo. Sentía que no era de Chile, pero tampoco era de allá. Entonces empecé a tener como una sensación de sentir que la muerte me estaba susurrando en el oído. Lo que era una brutal contradicción, vivir en el paraíso, imagínense, pero habitar internamente el inframundo. Me vine para pedir asistencia médica, porque escogí vivir. Escogí vivir y la única certeza que tenía era que deseaba vivir y que iba a vivir. No tenía idea cómo eso iba a ocurrir porque en serio estaba muy mal. Cuando llego a Chile empecé todo mi tratamiento. También obviamente comencé a habitar en otra vez el sentir que no perteneces a ningún lugar, ¿no? Ya no estaba mi casa de antes, no estaban mis muebles, no estaba nada de lo que yo construí materialmente, ni siquiera profesionalmente, ni siquiera laboralmente. No había absolutamente nada de la versión anterior de esta Eve. Pero estaba obviamente el amor profundo de mi familia, principalmente de mi hermano. Como yo venía de vivir de un pueblito llamado Queenstown en el sur de la isla sur de Nueva Zelanda, ya estaba un tanto acostumbrada a la vida de pueblo, ¿no? Entonces mi hermano me dice, bueno, vente a vivir conmigo, Santiago puede ser peor. Volver a Santiago era volver a vivir con los padres. Y venirme a Chile era muy difícil por eso, ¿no? Porque a veces creemos que lo que construimos es permanente. Y una de las palabras y conceptos más grandes que pude llevar a cabo en este proceso fue la impermanencia. Absolutamente nada es permanente, todo es transformable. Y bueno, me vine a vivir a la casa de mi hermano y sigo viviendo con él hasta el día de hoy. Mi hermano tiene una casa acá en la quinta región en Las Cruces y, y empezó mi tratamiento médico. Y bueno, los médicos me decían, tienes un síndrome llamado sobreadaptabilidad, no es depresión. Pero bueno, la sobreadaptabilidad tiene que ver con el exceso de modificaciones en poco tiempo, donde ya no hay límites. Tienes también como una disociación de personalidad, donde sientes que tu identidad de Chile es distinta a la identidad de Nueva Zelanda, sin embargo no eres ni de allá ni de acá, por ende ahora, ¿quién eres? ¿Cómo actúas? ¿Qué toca hacer? ¿Cómo se parte de cero otra vez? Si ustedes supieran todas las veces que he partido de cero, pero esta ha sido la más dolorosa de todas. Ha sido literal un parto. Y bueno, en esa sobreadaptabilidad me pude dar cuenta de que habían tantas cosas que yo pasaba por alto porque estaba viviendo en una supervivencia
tremendamente fuerte, de daño físico, de daño psicológico, de daño en todos los sentidos. Tuve 19 mudanzas en lo que fue un año, incluyendo la que es llegar a Chile. Uno de los mayores estrés de la vida es tener una mudanza. Yo había transitado 19 en un año. No tenía energía de nada. Y cuando me empecé a dar cuenta de que estaba en el lugar donde yo deseaba estar, despertar y ver el mar, porque suena muy paradójico lo que les voy a decir, pero yo vivía en una isla rodeada de mar por todas partes, en la isla neozelandesa, en un paraíso para muchos, pero escogí vivir en un pueblo rodeado de montañas sin acceso al mar. ¿Pueden entender eso? Eso también da para otra historia. Entonces las montañas de Nueva Zelanda se empezaron a convertir simbólicamente como en una cárcel. Ya no era la energía protectora y estos apus maravillosos con su espiritualidad, eh, abrazándote desde la madre tierra. Muchos dicen que los apus son como las tetas de la tierra que te maternan desde el cobijo, desde ven, vuélvete pequeño, pequeña y yo te abrazo. No, para mí era la cárcel. Yo veía esas montañas literal como una cárcel. Era, si lo llevamos al tarot, yo estaba en el 8 de espadas y miraba las montañas y era, quiero salir de acá, quiero mar, quiero mar, quiero mar, necesito mar, necesito mar. Entonces un día me di cuenta, viviendo ya en este lugar, que desde la ventana de la habitación en donde estoy tenía vista al mar y de que el mar estaba al lado mío y de que todo eso que era una limitación de pensar que estaba lejos del mar estaba haciendo una construcción mental en mí. Yo todavía sufría por estar lejos del mar y sentía que el único lugar de pertenencia que podía tener era el mar, porque yo decía, el mar es lo único que se parece a mí, que fluctúa, que cambia de temperaturas, de colores, de movimientos, de ruidos, de oleaje, es misterioso, es profundo, me genera sensación de libertad, pero a la vez me sentía como me puedo ahogar en cualquier momento, pero tal vez puedo salir a flote también. Estaba en ese tránsito. Entonces decidí comenzar a instalar una rutina. En medio de todo esto que les digo, me estaba más muriendo que viviendo, pero con una firme convicción de quiero vivir. Yo me vine a Chile para vivir. Y comencé a salir a caminar todas las tardes de este verano de la quinta región, hermoso. Tipo 7 de la tarde salía a caminar con mi libreta, con mi termito con té o con mate. Y esta libreta es muy simbólica porque es una libreta pequeñita de tapa azul que tiene delfines saltando en un mar. Y me lo regaló una amiga muy, muy amada que conoció en Nueva Zelanda, llamada Meli, que me la dio horas antes de que yo tomara el vuelo para venirme a Chile. Esa libreta me acompañó todo ese verano. Y uno de estos días que iba saliendo, porque esto no fue tan inmediato, esto fue ya en febrero, iba caminando enfurecida conmigo. Estaba muy enojada conmigo porque yo decía, si tú eres creadora, si tú vives desde la creación, ¿por qué ahora no estás creando? Y claro, o sea, yo quería crear en medio de un estado de supervivencia, de medicación, de psicólogo, de psiquiatra, de adaptación a una nueva tierra, otra vez en un espacio que no era mío, que ya no tenía mi casa, que ya no tenía mi trabajo, nada de lo que yo decía mi. Todo lo que yo decía que era mío ya no era mío. Y estaba como enojada, ¿no? Como diciendo, bueno, ya, y llegó el momento de crear. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a llamar eso que vas a hacer? Y luego mientras caminaba, me fui acordando de, porque esto me pasaba siempre, ¿no? Me acordaba de todos esos rostros y de todas esas palabras que fueron tremendamente importantes para mí en Nueva Zelanda. Personas muy, muy dulces que me acompañaron, que me sostuvieron y que probablemente no tienen ni idea qué es de mi vida hoy, ni que sus palabras y sus actos de amor marcaron tan profundamente mi historia.
Y me acordé de una escena eh, fuerte. Este, este capítulo probablemente va a ser más largo que el anterior. Esta historia era muy fuerte. Yo trabajaba en limpieza, en hoteles, y bueno, estaba muy mal emocionalmente, estaba muy deprimida y además de eso, ya había pasado el cumpleaños de mamá y se acercaba el cumpleaños de mi padre en agosto. Estaba viviendo también un cambio hormonal muy fuerte que tuve, como una dosis de bombas de hormona brutal y yo soy muy sensible a las hormonas. Y no entendía qué le pasaba a mi cuerpo y todo se exacerbó. Me dolía cada parte de mi cuerpo, no podía dejar de sentir rabia, dolor, frustración, etcétera. Y entre medio que estaba ahí en mi rutina de cleaner, limpiando, estaba limpiando una nevera y de pronto encontré el espacio perfecto para llorar sin que nadie me viera, con la cabeza dentro del refrigerador. Esa era yo. Lloraba mientras limpiaba, lloraba y lloraba. Yo decía, si ninguna de las chicas me va a ver, no quiero que nadie me vea, que nadie me pregunte. Estoy repodrida de todo. Y en un momento yo llevaba mucho rato ahí, ¿no? Y aquí cuando uno trabaja en limpieza, los que trabajan en limpieza saben, la velocidad y la impecabilidad del trabajo es fundamental. Son dos cosas que van tomadas de la mano. Ser rápida, pero además ser impecable en tu trabajo de limpieza. Yo nunca fui de las más rápidas, pero sí era impecable en mi labor de limpieza. Pero aún así estaba pegadísima mucho rato en la nevera. Y llega esta compañera hermosa uruguaya llamada Agustina y me dice, che, Eve, ¿qué te pasa? Y yo saco mi cabeza de la nevera y lloraba así. Me duele todo. Y lloraba y lloraba y lloraba y me arrodillé en el piso y lloraba, lloraba, lloraba. Y ella me abrazó tan dulcemente, tan desde la contención. Me puso sus manos en mi hombro y me quedó mirando de frente y me dijo, vos precisás descansar. Precisás descansar. Así como anda a hablar y ándate a tu casa y por favor descansa. Descansa, no puedes estar así. Y yo con todo esto de la supervivencia, ¿no? Es como ahí en Nueva Zelanda te pagan por hora de trabajo, no por día de trabajo. Si yo me iba, me iban a descontar horas de trabajo, lo que era sinónimo de no poder comer o no poder pagar mi arriendo. Entonces era muy, muy difícil vivir ahí y estar tranquila. Bueno, sus palabras me hicieron mucho eco y me fui a hablar con la supervisora me dio el permiso y yo lloraba y tomé un autobús a mi lugar favorito que se llama la península de Kelvin, que es un lugar donde hay mucha agua de un lago quieto, que era el único lugar donde yo me sentía a salvo en Nueva Zelanda, porque era al otro lado del town, era al otro lado de la ciudad y al fin podía estar sola en una conexión enorme entre árboles boscosos, lago y la calma. Y había un rayito de sol y me acosté a recibir ese rayo de sol. Y lo único que pensaba era, necesito volver a casa. Lo que yo no sabía en ese momento es que, ¿qué era casa? ¿Qué era hogar? Si también llegar a Chile era no tener casa. Y bueno, iba caminando al mar, quinta región, volvemos a Chile, atardecer de febrero, y me acuerdo de esa escena y digo, ese es el nombre. Yo preciso ser, empecé a decir, y empecé a hablar todo el camino hacia la playa. Yo preciso ser con urgencia, yo necesito, y empecé ahí a divagar y hablar y hablar y hablar conmigo a solas mientras llegué al mar, tomé la libreta que me regaló la Meli y lo primero que escribo es precisa con tilde la ser. Y dije, así me voy a llamar, así se va a llamar mi emprendimiento. Y eso fue un 24 de febrero del 2024. Así que precisa ser levedad
Es absolutamente pisciana y nace camino al mar en un retorno a Chile con un deseo profundo de conectar con el mar, cuando el mar en ese momento era todo lo que yo quería para poder sentirme a salvo. Y vamos a dejar esta historia hasta acá porque la historia completa de Precisa Ser Levedad es un montón, hay un montón de personajes involucrados y yo siempre les digo, Precisa Ser Levedad es una historia de amor. Es una historia de amor con personas, con amigos, con un novio que amé mucho y una historia de amor conmigo, que la estoy construyendo día a día. Así que para el capítulo siguiente les voy a seguir contando de Precisa Ser Levedad, todo lo que pasó detrás, ¿no? Porque desde ese momento, ese 24 de febrero, yo llegué a casa y lo primero que hice fue crearme un Instagram con el nombre Precisa Ser, porque yo quería llamarme Precisa Ser, con tilde en la A, homenajeando a todos mis amigos argentinos y uruguayos que los amo profundamente y amo que digan Precisa. A mí no me sale tan bien. Y pueden creer que el nombre ya estaba ocupado, entonces no pude ser Precisa Ser. Entonces dije, bueno, como me llamo Eve Levedad, se va a llamar Precisa Ser Levedad. Y por eso me llamo Precisa Ser Levedad en mi emprendimiento, que es mi proyecto del alma, que es más que un trabajo, es una extensión de mí, es el simbolismo de todo lo que estoy creando, es el motor y es el impulso que me dio vida. Y desde ahí empecé a echar raíces lentamente en esta tierra llamada Chile. Así que dejo hasta acá el capítulo de hoy. Les dejo un beso, un abrazo. Doy las gracias por sus comentarios. He recibido comentarios muy bonitos del capítulo 1 y me da por decir capítulo cuando debería decir episodio, pero ya saben que los dogmas no son tan amigos míos, ni yo amiga de ellos. Así que a veces le voy a llamar capítulo, a veces episodios. Ustedes ahí dirán, bueno, hoy le quiere llamar así, o mañana le va a llamar de esta otra forma. Te agradezco por estar acá, por tomarte este tiempo, por querer saber más de este espacio, por querer entender un poquito más de mi vida. Y esta es la primera parte de todo lo que involucra Precisa Ser Levedad. Te dejo un besito y nos encontramos por ahí.